Seamos Iglesia, capítulo 15. Ya estamos 15 semanas, llevamos hablando de Seamos Iglesia. Hoy vamos a avanzar un poquito más en este tema y ahorita les voy a decir sobre qué vamos a hablar. Pero, como siempre, es algo que yo necesito. Dicen que la repetición hace al maestro. ¿Así es un dicho? ¿Sí, verdad? Así es que, bueno, entre más se lo repita, más lo van a tener aquí. ¿Por qué somos iglesia? Primero porque el origen de la iglesia fue establecido por Dios. Dios hizo la iglesia. Desde el mismo Edén, el jardín del Edén fungía como un templo en donde Dios se encontraba con el hombre. Algún día hablaremos más de eso. El propósito de la iglesia al amor. Amar a Dios. Esa reunión era para Dios mostrar su amor y que el hombre mostrara su amor. Ahora, después de la caída y de la obra de Cristo, ese amor no solamente es de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, sino de nosotros hacia nosotros mismos y también hacia aquellos que aún no conocen a Dios. El fundamento de la iglesia, solamente hay un fundamento, que es Jesucristo. No hay otro fundamento. Todo empieza con Él y todo termina con Él. El llamado de la iglesia, ¿para qué Dios nos ha llamado a ser este cuerpo? Primero, como Padre, Él nos escoge y nos llama para hacernos sus hijos, para que podamos ser llamados hijos de Dios, solamente porque nos amó. Por eso cantábamos ahorita: nada nos aparta del amor de Dios, su amor es incondicional. Él nos llamó a ser sus hijos, nos santificó, nos apartó para algo especial que es Él. Eso lo hace en la persona del Padre. En la persona del Hijo, Él nos redimió, porque no podíamos ser sus hijos si estábamos envueltos y manchados en pecado. Él nos redimió, pagó por nosotros. Él fue el que dijo: aquí está el precio, que es mi sangre propia, para que ellos sean libres. Y se dio a conocer a nosotros como el Dios de dioses y Rey de reyes. En el Espíritu Santo Él nos selló. Tenemos un sello invisible que no podemos ver, pero que está presente y que dice: tú eres mío, y por eso Satanás no te puede tocar. Puede pedirle permiso a Él para afectarte, pero no puede tocar tu vida, ni siquiera un cabello de tu vida, si Dios no le dice: hazlo, porque le perteneces a Dios. Y ese sello garantiza que un día vamos a estar con Él. Imagínate la bendición que tenemos en eso. ¿Cómo vivimos todo esto que Dios ha hecho? Estuvimos hablando de fe y de arrepentimiento, estuvimos hablando de obediencia y humildad, estuvimos hablando de amor otra vez y perdón, de servicio y fidelidad, de dependencia de la Escritura y de la oración. Todo eso que hablamos era para decir: ya estamos listos para iniciar la carrera. La carrera de la vida, la carrera de la vida de la iglesia, que aunque ya tenemos 3 años, por así decirlo, estamos llegando al punto en donde ya nos estabilizamos, ya cometimos errores, ya hemos aprendido, tenemos que aprender todavía más, pero ya debemos estar en el punto de decir: ahora sí tenemos que cada quien hacer lo que le corresponde para avanzar. Por eso hablamos después que estamos en un camino a la madurez, porque ya estamos creciendo. Y también hablamos después de que esa carrera en la que ya estamos todos como un solo cuerpo, no se trata de ver quién llega primero de nosotros, sino que todos lleguemos, y donde vamos creciendo a la estatura de Cristo. Eso es lo que llamamos el ministerio de la iglesia, porque en lo que estamos haciendo eso, el ministerio de la iglesia, es seguir sacando a otras personas de las tinieblas y traerlas a la luz admirable de Dios, que es lo que Él hizo con nosotros, y Él hace a través de nosotros en otras personas. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Por eso el apóstol decía: somos un real sacerdocio, pueblo santo, un linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel. Nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y al anunciar esas virtudes, las demás personas también son traídas de las tinieblas a la luz. Hoy vamos a hablar cómo Dios todavía nos ayuda más para hacer eso, y es a través de la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Podríamos tener 1 o 2 años hablando solamente del Espíritu Santo en cada tema que pudiéramos tomar del Espíritu Santo. Yo solamente hoy lo voy a hacer de una manera muy general y voy a tratar de ser muy práctico en cómo el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Todo eso es con la intención de darnos la seguridad de saber quiénes somos, y que esta carrera está ganada, y que la madurez está garantizada, y que el ministerio
va a ser logrado, porque el Espíritu Santo lo está haciendo en nosotros. Y otra vez, como te decía la semana pasada, ¡guau! ¡Qué impresionante poder decir, mira quién vive en mí! Y no todos los que están allá afuera lo pueden decir. Y no me jacto porque no lo merecía. Yo no puedo decirle, mira, soy mejor que tú. No, porque soy igual de pecador que ellos, pero soy un pecador perdonado. Pero lo que sí les puedo decir es que mira lo que tengo y también puede ser tuyo. También tú lo puedes tener si crees en Él. Fíjate el privilegio que tenemos de hacerlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Está hablando de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros, wow, mira esto, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Otros no lo pueden entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Él los va a redimir y a traer también. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando hablas estos dos versículos pareciera que, oh, wow, quién sabe cómo vaya a ser eso, porque hay que ser espirituales. Dice el versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y quién sabe las palabras que enseña el Espíritu? Como que pudiera ser algo demasiado rebuscado. Te digo unas palabras que enseña el Espíritu. Dios es amor. Así de sencillo. Cuando está hablando de esto, no está hablando de que entonces tienes que aprender doctrinas y teología y tienes que aprender hebreo y griego para que puedas entender y puedas enseñar el Espíritu. No está diciendo eso. Solamente deja que el Espíritu hable. Un maestro, un predicador, un día que estaba predicando, dijo, ¿saben? Creo que ya lo había comentado. Ayer en la noche le di a mi niña de 3 años su primer lección de teología. A una niña de 3 años le dio su primer lección de teología. Y le dijo, ¿saben lo que le enseñé? Y hay un canto que dice, Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así, desde el cielo Él me ve y me dice, ven a mí. Y esa fue la primera lección de teología que el papá le enseñó a su niña. Dios te ama. Esta palabra espiritual que dice, esta enseñanza espiritual, es tan sencilla como decirle a otras personas, ven a buscar a Jesús, acércate a Jesús, necesitas de Jesús. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo y quiero ver algunas cosas que el Espíritu Santo ha hecho y hace en nosotros. Un amigo cuando estaba hablando de este tema, él decía que el Espíritu Santo va madurando en nuestra vida y ha madurado a través de la historia. Antes, en la antigüedad, se manifestaba eventualmente. Ahora vive en nosotros. Y él lo ejemplificaba diciendo, en los ranchos ya ven que no había tuberías, había norias o pozos que le llamaban. Y si para ir uno a sacar agua tenías que aventar la tina, y el esfuerzo pues no era aventarla, el esfuerzo era sacarla después, ¿verdad? Y llevarla hasta donde estaba la mesa o a bañarte, donde decías. Dice, después en el rancho de mi abuelo llegó la tecnología, entonces pusieron una bomba con un tubo y ya el agua salía, entonces ya nada más tenías que llevarla para allá. Y después llegó la tubería, entonces pusieron una tubería con una llave y ya no tenías que moverte, era la misma agua, servía para lo mismo, te bañabas, la tomabas, pero ya la tenías ahí, no tenías que ir por ella.
Y él decía, de esta manera es como antes pudiéramos ver como el Espíritu Santo antes tenían que estarlo viviendo eventualmente, y ahora lo tenemos diariamente. Así es que vamos a ver algunas cosas de las que hizo y de las que sigue haciendo Dios, algunas de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho y hace en la vida de sus hijos. Voy a irme rápido porque son varias. Número uno, la A. El Espíritu Santo, esto es para que sepamos quién es, qué ha hecho. El Espíritu Santo es el dador de la vida. Te voy a leer algunos versículos. Job 33:4. Job dijo, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Ahora, todo eso velo aplicando para ti. Todo eso es personal. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti? Te ha dado vida. Cuando el embrión, el óvulo y el espermatozoide de tus padres se juntaron, Dios puso ahí, ¡ting!, creó la vida. Y cuando naciste y te dieron las nalgaditas, Dios puso en ti lo que hizo en Adán después de que lo creó. Dijo, puso en su nariz aliento de vida. Estaba el monito de barro y cuando Dios le dijo, y esto es lo que está diciendo Job, Dios puso en mí aliento. Hoy tú respiras porque Dios te ha dado vida. Salmo 104:29, esconde tu rostro. Si escondes tu rostro, se aterran. Está hablando de las cosas también, no nada más de las personas, sino de las cosas. Si les quitas el aliento a las bestias y a los seres humanos, mueren y vuelven al polvo. Si tú les quitas ese aliento, se mueren. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. El espíritu es dador de la vida. No solo es dador de la vida física, el número 2, es que también es dador de la vida espiritual, de la vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, yo te aseguro que el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder estar en el cielo, tienes que recibir la vida que el Espíritu Santo te da. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. La única razón por la que tú puedes decir que Jesucristo es el Señor, dice 1 Corintios 12:3, si no me equivoco, es porque tienes el Espíritu Santo. El que no, dice casi literalmente, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, si no es motivado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es un maldito si tiene el Espíritu Santo. No puedes hacerlo porque tienes el Espíritu Santo. ¿Me expliqué? El Espíritu Santo es el dador de nuestra vida física y espiritual. Piensa en un momento de la rebelión que el mundo ha tenido para con Dios. Esos corazones endurecidos, las personas que no quieren volver sus ojos a Dios y no pueden hacerlo, no quieren someterse a su palabra porque somos afectados por el pecado. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas sí lo han podido hacer? ¿Cómo es posible que Abraham, David, Daniel, Moisés, Rahab, Ruth, ni siquiera eran del pueblo de Dios, esas mujeres? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, siendo un asesino, cómo es posible que esas personas sí pudieron volver a Dios? Una sola respuesta: el Espíritu Santo. No fue por iniciativa propia, fue porque Dios envió su Espíritu para que los trajera. Y por eso ellos pudieron, dice un pasaje, el llamado de Dios es irrevocable. Cuando Dios te llama, nadie puede decir que no. Inciso C, número 3. El Espíritu Santo nos hace conscientes de su omnipresencia, de que Él está en todo lugar. Salmo 139, 7, 8, 9 y 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. El salmista está diciendo que el Espíritu Santo está en todas partes. No hay lugar donde el Espíritu Santo no esté.
Así es que cuando a veces pensamos que podemos estar haciendo algo y que Dios no nos está viendo, estamos totalmente equivocados. Dios nos está viendo. Número 4, da provisión. Dios da provisión. Nehemías 9:20, con tu buen espíritu les diste entendimiento, está hablando del pueblo de Israel, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. Está hablando del agua de la piedra, cuando salió el agua de la piedra. Nos da sabiduría, el número 5, Isaías 11:2, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora que estamos leyendo Santiago, leímos en esta primera semana, el que tiene falta de sabiduría, ¿se acuerdan? Pídala a Dios, Él da en abundancia. Quien nos da la capacidad de pensar, de entender, de meditar, de discernir, es el Espíritu Santo. Fíjate todo lo que hace en nosotros. No solo te da la vida física y eterna, no solo te dice estoy aquí contigo siempre en todas partes, te da sustento, te da sabiduría. 6, nos da discernimiento del pecado. Miqueas 3:8, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Y está hablando Dios, que tiene el poder para poder decirle a su pueblo, Jacob, Israel, eres un pecador. Pero no lo hace solo porque te voy a condenar por eso, sino te lo digo para que te arrepientas, para que vengas a mí y te pongas a cuentas conmigo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no podemos pasar por alto que somos pecadores. La santidad de Dios no puede estar donde está nuestro pecado sin exhibirlo. Digo, no porque no pueda, porque Él es todopoderoso. Solamente es que si Él está aquí, el pecado se exhibe. Tiene que salir. Tiene que salir. Número, ya perdí la cuenta. 5, 6, 7. Nos da habilidades extraordinarias. El Espíritu Santo nos da habilidades extraordinarias. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un don o una habilidad que nadie más tiene, solamente tú. Y como lo he dicho siempre, el pueblo, el cuerpo lo necesita, te necesitamos para poder estar bien. Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Basalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos de oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Y Dios no le dio eso para que hiciera su negocio. Dios le dio eso para que glorificara a Dios en el templo. Porque todo lo que él iba a hacer era para el templo de Dios. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Y Dios te ha dado habilidades para que con lo que tú hagas, tú lo glorifiques a Él. ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Pudiéramos hablar en este tiempo de los dones. Y bueno, pensando en estas habilidades especiales, pudiéramos hablar de Noé. Creó un arca en el desierto y tuvo la capacidad de administrar no personas sino animales. A Abraham, Dios le dio la habilidad especial, y quiero manejarlo así, de amar tanto a Dios que le entregó lo más preciado que tenía. Por eso Abraham es un referente de Dios. Algunos teólogos dicen, Abraham entregó a su hijo en sacrificio, pero Dios lo salvó. Dios entregó a su hijo en sacrificio, pero ahí no lo salvó, porque él sí tenía que morir. Pero hay una referencia, Dios le dio a Abraham una fe por eso le llaman el padre de la fe, confiar tan ciegamente en Dios que si tú dijiste, mi único hijo,
Y como él dice, dame a tu hijo el que amas. Aquí está. Podemos hablar de Moisés, con todas las proezas que hizo. Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio dice, nadie como Moisés hizo las cosas. Nadie en el mundo ha hecho las cosas que Moisés hizo. Josué, Gedeón, Sansón, David, Daniel, Pedro, Pablo. Dios les dio habilidades especiales. Y yo sé que en esa lista, tal vez ellos hicieron cosas muy particulares, porque Dios así las quería, pero en esa lista podemos empezar a aparecer tú y yo, porque Dios nos dio habilidades y dones especiales. Y bueno, aquí podemos hablar de los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Tú tienes una manifestación especial del Espíritu de Dios para que bendigas a los demás. Nadie más la tiene, solamente tú la tienes. Si no la estás usando, estás siendo negligente con eso. A unos Dios les dio por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Y repite que no hay diferentes espíritus, es el mismo Espíritu el que lo hace. A otros por ese mismo Espíritu dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar diversas lenguas, interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determine. Nadie tiene más que tú, ni tú tienes más que nadie. Lo que tienes es lo que el Espíritu Santo dijo, esto es lo que tú tienes, esto es lo que a ti te doy. Y nadie es más ni menos por eso. Tenemos que aprender a valorar qué es lo que Dios nos dio. Porque lo que me dio es solamente mío. Y nadie más lo tiene. Inciso H. No sé qué número es. 8. Nos da poder para profetizar. Números 11:25. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés. Dios repartió sobre los ancianos el espíritu que estaba sobre Moisés. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Es decir, en ese tiempo otra vez cuando el espíritu iba y venía. Cuando habla de profetizar no es hablar del futuro, ni saber cosas que no sabemos. Básicamente habla de glorificar a Dios y decir las maravillas de Dios. Para nosotros hoy sería predicar. Más abajito, números 11:29, unos versículos más adelante, dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿Cómo sería que todos lo pudieran hacer? Miles de años después, el Señor Jesús subió al cielo y en un día mandó su espíritu. Ya no para que viniera eventualmente como esa ocasión, sino para que morara en ti. Y se cumplió esa palabra. Lo que Moisés añoraba, que algún día todos puedan profetizar, que Dios pusiera su espíritu en todos ellos. Hoy, cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús, tenemos el Espíritu de Dios. Así es que cada uno de nosotros puede profetizar, puede predicar. De diferentes maneras, pero tú tienes la capacidad para poder predicar. Y otra vez, una muy buena predicación es decirle a alguien, Cristo te ama. Ven a buscarlo. Necesitas entregar tu vida a Jesús. Esa es una predicación. Inciso I. ¿Sería la 9? Recibimos poder. Pero no es poder para poder tener mucha fuerza, ni es poder para dominar sobre los demás. Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que Dios te da es el poder para tú poder representar, ser testigo de lo que Dios hizo. ¿Cómo eres testigo? Un testigo es alguien que ha visto, que ha sido presencial en algo. Yo no puedo ser testigo de un accidente que sucedió a 10 cuadras de aquí porque no lo vi. Yo estoy ahí y yo puedo ser testigo de eso. Yo puedo ser testigo de lo que Dios hace en mi vida. Y Él me da el poder para poder representar ese testimonio delante de otros,
para que otros lo vean a Él. Algunos para arrepentimiento y salvación y otros para condenación. Pero el resultado en ellos no depende y no define el poder que hay en mí para hacerlo. Ese poder habla de valor, ese poder habla de sabiduría para hacerlo, ese poder habla de disposición para hacerlo. Ese es el poder del que está hablando. Hemos dicho cuando Jesús dijo, milagros más grandes que los que yo hago ustedes también harán. No solo se referían que los apóstoles lo hicieron a sanar enfermos, a levantar muertos. Se refería al milagro de obedecer a Dios ciegamente. Digo un milagro porque en este cuerpo pecador no tiende a hacer eso. Solamente a través de una obra externa que es el Espíritu Santo puedo obedecerlo, y eso es un milagro, que Él obre en mí. El poder obedecer a Dios como Cristo lo obedeció. El poder amar a mis enemigos como Cristo los amó. Esos son milagros mayores que sanar a alguien. Y Él nos ha dado el poder a través de su Espíritu para poder hacerlo. Inciso J. Nos guía al arrepentimiento. Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, justicia y juicio. Pecado porque no creen en mí, justicia porque voy al Padre y ustedes no podrán verme, juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él nos guía para que a través de su Espíritu entendamos que somos pecadores, que va a haber un juicio y que solamente en Cristo podemos tener absolución en ese juicio. ¿Sí? Ya lo hemos hablado, no voy a detenerme mucho en eso. Solamente quiero estarte diciendo todas estas cosas que el Espíritu Santo hace para que veas quién eres. Inciso K. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer a Jesús. Si el Espíritu Santo no nos abre los ojos, no nos da ese entendimiento, no podemos ver a Jesús. Me acuerdo, Hechos capítulo 7, versículo 55, si no me equivoco. Esteban, lleno del Espíritu, vio a Cristo a la diestra de Dios antes de ser apedreado. Eso fue una forma física, pero a lo que voy es que el Espíritu Santo nos capacita para poder ver a Jesús en lo que hacemos, en lo que necesitamos, hacia dónde vamos. Nos santifica. Nos santifica. Santificar, hemos hablado que es separarnos para algo especial. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos hace diferentes a los demás. Por eso hace ratito les decía, tú tienes en tu ser alguien que los demás que están allá no tienen. Y eso te hace ser especial, te hace ser santo. No te jactes de eso, compártelo. Llévalo a otros. Habíamos, no sé si lo puse al final, mijito, Nehemías 9:20, no sé si está ahí. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, ya lo habíamos leído, no les quitaste el maná, les diste agua para calmar su sed. Tener el Espíritu Santo en nosotros es estar siempre alimentados y nunca tener sed de Dios. Porque Él es el que nos da esa vida, Él nos creó. Así es que, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, puedes estar seguros de que de tu interior están saliendo ríos de agua viva para poder glorificar a Dios. Yo te animaría hoy a que pienses quién eres, a que puedas disfrutar de quién eres, creerte quién eres y salir de aquí, además de glorificando a Dios, dándole honor, gloria, adoración, que pudieras decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para Dios hoy? ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de mí? Porque ni siquiera lo que yo quiero hacer, ¿qué es lo que Él quiere hacer en mí hoy? Y que así te levantes cada día sabiéndote diferente. Voy a recapitular bien rápido. Somos iglesia, ya vimos por qué somos iglesia, ya vimos todo lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hizo en nosotros, ya vimos
las cosas que se experimentan al ser parte de este cuerpo. Ya vimos que estamos en la carrera de la madurez, desarrollando un ministerio de salvación para otros, y que no estamos solos, porque el mismo Dios, a través de su Espíritu, está en nosotros. ¿Qué más necesitamos para salir adelante? Para hacer lo que tenemos que hacer, para hablar cuando tenemos que hablar, para darle a Él lo que Él se merece. ¿Qué más necesitamos? Vamos a orar y que Dios trate con cada uno de nosotros lo que tenga que tratar, y Él reciba gloria de nuestras vidas. Querido Dios, ay Señor, muchas gracias, porque nunca, nunca, nunca nos has dejado solos y nunca nos vas a dejar solos. A pesar de lo que a veces experimentamos y vivimos y sentimos, a pesar de que a veces nos sentimos débiles, tristes, incompetentes, que no encajamos, que no estamos realmente completos, que algo nos falta. A pesar, Señor, de que, como decía hace un rato en la oración, nos afecta lo que nos rodea y aún venimos arrastrando cosas del pasado que tú ya quitaste y clavaste en la cruz, y las olvidaste y nos cambiaste y nos has hecho una nueva persona. Ya no existen en nosotros, pero las seguimos teniendo en la mente. A pesar de todo eso, tú siempre estás aquí. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entenderlo, a creerlo, a percibirlo, a sentirlo si es necesario. No debería ser necesario, deberíamos solamente creerte porque tú eres una realidad y eso es. Pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Por favor, y perdona nuestra necedad. Y haz de cada uno de nosotros esos instrumentos útiles en tus manos. Para tu gloria, para tu honra, pero también para tener esa relación íntima, personal entre tú y nosotros, y disfrutar de ti, que tú disfrutes de nosotros también. Por favor, Señor. Aquí está tu pueblo. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a recordar, Señor, lo especiales que somos, porque tú moras en nuestra vida. Y nada, ni nadie nos podrá alejar de tu gran e incondicional amor. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor.